Gloria a Dios. Felicito, ¿verdad?, a este varón que el jueves, gloria al Señor, ¿verdad?, pues tomó una sabia decisión, gloria a Jesús, de retornar, ¿verdad?, otra vez a los caminos del Señor, gloria a Dios. Le decimos, ¿verdad?, que siga adelante, gloria a Jesús, no importando las batallas, las luchas que vengan, gloria a Dios, se mantenga firme en el Señor, a pesar de todo lo que el enemigo y el mundo pueda ofrecerle, gloria a Dios. No hay nada mejor que servirle a Dios, nada mejor que servirle al Señor. Gloria a Jesús. Alabado el Señor. En esta noche vamos a hablar, no sé cuántos tienen un poquito de apuro, pero yo creo que antes de las 12 nos vamos. ¿Amén? Antes de las 12 ya nos vamos de aquí, te aseguro eso. Yo por lo menos yo, no sé. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre la perseverancia. Ese es el tema de la plática de esta noche, perseverancia. Gloria a Jesús. Y dice que la perseverancia, dice, este verbo hace referencia a mantenerse constante. Eso es perseverancia. Hace referencia a mantenerse constante, aun cuando las circunstancias sean adversas. Eso es perseverancia. Aun cuando las circunstancias sean adversas. Perseverancia también es durar por largo tiempo. Cuando usted quiere algo, usted lucha, ¿verdad? Usted no se rinde, usted se mantiene. Gloria a Dios. Y perseverar precisamente es eso, una lucha, una guerra continua, gloria al Señor, hasta usted alcanzar lo que usted desea. Gloria a Dios. Mire, dice que la perseverancia es la clave del éxito. Amén. Los que estudian, si se quedan a la mitad de estudio, no tienen el éxito. No consiguen, ¿verdad?, graduarse, no consiguen hacerse, gloria al Señor, ¿verdad? Para los que están estudiando, gloria al Señor, las profesiones que están estudiando y nunca conseguirán el empleo que desean si se rinden y se quitan, gloria al Señor, si no son perseverantes. Por eso es que dicen, ¿verdad?, que la perseverancia es la clave del éxito. Dice, uno de los peores enemigos de la perseverancia es la frustración. Uno de los peores enemigos de la perseverancia es la frustración, la cual nos lleva a pensar que no vale la pena seguir luchando. Cuando eso entra a nuestra mente, cuando la frustración llega al corazón y a la mente, entonces empiezan dardos de pensamientos, óigame, que empiezan a decirnos a nosotros en la mente, no vale la pena que sigas luchando. Empezamos a frustrarnos. Ya no vale la pena seguir caminando. Ya no vale la pena seguir estudiando. Ya no vale la pena seguir caminando. Ya no vale la pena seguir sirviendo a Dios. Ya no vale la pena hacer esto. Ya no vale la pena hacer aquello, porque ya, óigame, la frustración ha llegado a la mente y al corazón del ser humano. Pero estamos hablando no de la frustración, sino de la perseverancia. Y dice que la perseverancia es exactamente eso, no permitir que la frustración llegue a nuestra vida. Gloria a Jesús. Alabado el Señor. Pues déjeme decirle que en el capítulo 18 que hemos leído del Evangelio según San Lucas, Cristo le está trayendo a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. La parábola dice que es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es perseverancia. Eso precisamente es perseverancia. Ahora, ¿qué es una parábola? Cuando hablamos de una parábola, estamos hablando de una historia terrenal que Cristo hace. Mayormente Cristo hablaba por parábola, ¿verdad? Y es exactamente una historia terrenal para traer una enseñanza espiritual. Amén. Esto es como un estudio. Gloria a Jesús. Ya mismo llegamos por ahí a lo que a usted le gusta. Gloria a Dios. Es una historia terrenal con el fin de traer una enseñanza espiritual o una aplicación espiritual. Eso es una parábola. Por eso usted ve que cuando Cristo hablaba mayormente, ¿verdad?, hablaba
por parábola, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y por ahí, ¿verdad? Ahorita el hermano Richard leyó sobre la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Cristo siempre hablaba por parábolas para traer esa enseñanza, porque esa era la manera que podía captar, óigame, la atención del público, la atención de los que estaban allí presentes, gloria a Dios, y de esa misma forma le traía a ellos una enseñanza del reino de los cielos. Gloria a Jesús. Y dice que, mire, en esta parábola Cristo les habla y les dice, mire cómo les dice el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Mire la palabra que Cristo le está trayendo a esta gente. Dice que había en una ciudad un juez, oiga eso, un juez que ni tenía temor de Dios, tampoco tenía respeto por el ser humano. Óigame, usted se puede poner a pensar qué clase de juez era este. ¿Qué clase de juez era este que Cristo estaba describiendo en esta parábola? No tenía temor de Dios ni tampoco tenía respeto por el ser humano. Óigame, si analizamos esto, mire mi hermano, un juez que ni tenía temor de Dios ni respetaba a los hombres, es que es imposible, óigame, es imposible que el que no tenga temor de Dios pueda respetar la vida humana. Es imposible que el que no tenga temor de Dios no pueda respetar el ser humano. Gloria al Señor. Por eso es que Cristo, cuando describe a este hombre, dice: no tenía temor de Dios. Eso es lo primero que él dice. Y segundo, tampoco respetaba a los hombres. Gloria a Dios. Alabado Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, miren, en el capítulo 3 de su segunda epístola, miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Quiero leer del versículo 1 al 5 y miren lo que dice: también debes saber esto, se lo está diciendo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren lo que le dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles. Wow, qué clase de lista. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire lo que le dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos evita. Mire la lista de las cualidades de los hombres de este tiempo. Gente que no tiene temor de Dios. Y cuando no hay el temor de Dios en la vida de un ser humano, óigame, actúan de manera, wow, diferente, de manera distinta, de una forma, mire mi hermano, que no es fácil tratar con ellos. No es fácil tratar con una persona que no tiene temor de Dios. ¿Cuántos problemas, óigame, nos buscamos muchas veces por tratar de tratar con gente que no tiene el temor de Dios? Y son personas que son crueles, como dice esta palabra, son amadores de ellos mismos, son intemperantes. Óigame, el carácter se les exacerba de manera inesperada cuando usted habla con esa gente. Usted va por la calle alabándose a Dios y se le cruza uno de frente y por ahí le forma una pelea. No hay temor de Dios en esa gente. No hay temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios en la vida de un ser humano, tampoco hay respeto para el hombre. Gloria al Señor. Mire, alabado Jesús, mi hermano, así era este juez. No tenía ningún respeto por el ser humano. Ahora yo me pregunto, ¿quién lo puso como juez? ¿Quién puso a este hombre como juez? A un hombre que no tenía temor de Dios, a un hombre que no respetaba al ser humano. Oigan, estamos viendo primero las cualidades de este hombre, de este juez. Gloria a Jesús. De verdad que yo no sé quién lo puso, pero la Biblia habla claramente de los requisitos para ser un juez. La Biblia habla de los requisitos que tenía que tener una persona para ser un juez, ¿sabe? Y déjeme decirle, este juez no los tenía.
Este juez del que Cristo está hablando en esta parábola no tenía estos requisitos. Si nos vamos al capítulo 18 de Éxodo, mire lo que dice. Capítulo 18 de Éxodo. Mire lo que dice la palabra. Versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22. Está el suegro de Moisés hablándole a Moisés, porque Moisés se levantaba todos los días para juzgar el pueblo. Y en ese momento llega el suegro de Moisés y lo ve con esta carga y le dice: no está bien lo que estás haciendo, porque vas a desfallecer tú y también todo este pueblo. Y él le recomienda que se busque hombres para que los ponga a cargo, gloria al Señor, para que él pueda tener más descanso. Y mire lo que le dice el versículo 21 y 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. ¿Cuál es el primer requisito? Tenía que tener temor de Dios, lo que no tenía este juez. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así dice este hombre: alivianarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea, había unos requisitos para poner hombres como jueces en el pueblo. Sin embargo, cuando Cristo hace esta parábola, describe a un juez totalmente distinto de los requisitos que se tenían que tener.